El cielo púrpura del inframundo se hubo tornado gris, las nubes oscuras dejaron cernir una espesa lluvia, que avivaba la amarga tristeza que aún perdura en cada corazón que se lamenta. Ahí estaba ella, una dama solitaria que observaba un monumento inerte y gris. Aquel era un día frío, oscuro y amargo, como las memorias que reaparecen en cada habitante de esas tierras. Ella no era la excepción, ya sean días o siglos, mantiene presente esa pérdida que no se borra. Seopticus Gremori es el nombre que se graba sobre una placa dorada, y asimismo, cientos y cientos de monumentos se esparcen en el verde y solitario cementerio, que es visitado por los allegados, que aún les recuerdan con respeto, pero las penas no solo se rememoran en esta época, incontables son las veces que el corazón de esa mujer se hunde en una silenciosa tristeza. La melancolía se notaba en sus ojos amatistas, que en su recorrido se vieron indispuestos a ver al frente, tal vez porque a través de ellos se muestra esa felicidad lejana que ya no puede volver a vivir, ese sentimiento que solo su ya fallecido compañero de vida pudo provocar. Recorría los territorios de su familia sin rumbo fijo, atravesando los jardines y extensos patios, lamentando la crueldad de su destino, imaginándose una vida distinta, recordando la dicha de ver esa sonrisa que aquel hombre guardaba para ella, pero bien sabía que, no importa cuánto se esmere por buscar refugio en esas memorias, al final, la realidad siempre termina golpeándola, incompasiva y dolora. Sin embargo, ignoraba que el destino es impredecible, y cuanto ya hubiese vivido no era relevante, su historia aún no estaba preparada para concluir. Los recuerdos de ese día no terminan allí, y los sucesos son tan claros que aún en sus memorias perduran las fastidiosas risas que en ese entonces capturaron su atención. Fue cuando sus pensamientos negativos y melancólicos desaparecieron al fijarse en ese pequeño grupo de niños, jóvenes que sin aparente razón se burlaban, pateando el suelo y riendo con malvada satisfacción. ¿Qué sucede aquí? Acercándose preguntó sin entender el extraño evento que se desataba frente a sus ojos, supo que algo no andaba bien cuando la mirada de los jóvenes solo expresó sorpresa y miedo al notar su presencia. Es Lady Gremori. Corran. Chillaron y aún entre burlas y risas huyeron desapareciendo en sellos mágicos que se desvanecieron tan pronto fueron atravesados. No terminaba de entender muy bien la situación, pero la curiosidad pasó a convertirse en preocupación cuando notó una figura distinguible en medio del polvo. Era una persona que débilmente se movía, estropeada por los incompasivos golpes de aquellos infantes, atormentado por la lluvia helada que le golpeaba incesante. ¿Te encuentras bien? Inmediatamente se acercó con cuidado y preocupación, pero silencio fue la única respuesta que recibió de ese joven que no se atrevió a verla. Su erizado y oscuro cabello fue lo primero en llamar su atención, vestía una camisa holgada azul de mangas cortas y pantalones naranja, su tez blanca se ocultaba bajo una pequeña y delgada capa de suciedad y sobre todo, una prenda cubría completamente sus ojos. La primera impresión que ella tuvo fue la misma de haberse encontrado con una persona invidente, de ahí que fuese objeto de burlas. Intentó ayudarle a ponerse en pie, pero él se negó. Rechazó todo contacto y se enderezó por su cuenta con ayuda de un bastón, y luego se limitó a recoger las cosas que los niños tiraron, entre ellos varios objetos derramados del interior de un canasto. Fue un acontecimiento extraño, no parecía le importaba lo que hubo ocurrido, ya sean los golpes y humillaciones, o la presencia de la noble dama, solo se limitó a reacomodar todo en su canasto. ¿Estás lastimado? ¿Puedes escucharme? Le tomó del hombro buscando llamar su atención, creyendo que podría sufrir también desórdenes, pero esa suposición fue errada cuando primera vez escuchó su voz. «Tengo prohibido hablar con demonios», fue su fría y breve respuesta, y casi con un gesto de desprecio y repudio se apartó ignorando a la dama. «Espera, no te haré daño», aseguró y nuevamente le tocó expresando honestamente su preocupación y de alguna forma él lo sintió. Al menos por un pequeñísimo instante, se dejó atrapar por su voz. Aún con el estridente sonido de la lluvia, pudo sentirse un lapso de vacío, pero la indecisión del joven concluyó cuando se negó a la amabilidad de la dama y continuó con su camino. Cargó en su espalda el canasto y luego extrajo de entre sus ropas una hoja de papel que abrió un sello mágico, pero no se marchó de inmediato, se detuvo un instante antes de irse.
Los demonios son horribles, un desprecio profundo se transmitió con esa última frase, y luego, simplemente desapareció. Ha visto tanto y escuchado a tantas personas, pero nunca nadie antes había transmitido tanto odio en pocas palabras. Fue un acontecimiento bastante inusual, ella lo admitía, pero si creía que todo había terminado está muy equivocada. Es como se dice, el destino es muy impredecible y a veces todo lo que está por ocurrir puede verse afectado por un solo suceso. Fue un objeto aquel que cayó al suelo y rodó hacia sus pies reflejando un fulgor tan intenso y bello que fue imposible para ella ignorarlo, pues aún con la oscuridad y humedad, su brillo se mantuvo. Logró cautivarla. Incapaz de pasarlo por alto recogió el orbe y curiosa por su forma lo detalló minuciosamente, parecía una esfera de cristal, pero no se limitaba a eso, su color y el brillo que albergaban emanaban cierto encanto mágico ajeno a estas tierras y a cualquier otro origen que ella conociese, era fácil distinguirlo siendo un ser sobrenatural. Caminó poseyendo la esfera, viendo aquellos dos pares de estrellas que brillaban en su interior y aun cuando ha visto tantas cosas y raros objetos a lo largo de su vida, debía admitir que nunca miró algo igual. Lady Gremory, es un placer tenerla de regreso, una empleada le saludó con una reverencia en el pórtico de su palacio. Acabo de ver a un joven en la entrada. ¿Quién es?, indagó. ¿Habla del chico ciego? No lo sé en realidad. Viene cada jueves y siempre trae algunos insumos, le informó, pero, a pesar de que no pareciera tener relevancia alguna, no pudo no sentirse intrigada. Por cierto, Lord Bael ya ha llegado, la está esperando para cenar. Si te gusta esta clase de contenido no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en este video no me pertenecen, los créditos son para sus respectivos creadores. Primer encuentro, capítulo 1. Ese fue un día extraño, algo distinto a los que se han tornado pasajeros, eso de algún modo le había hecho resaltar lo repetitivo que todo se ha tornado, y aún así no terminaba de acostumbrarse a la soledad. Tenía razones por las cuales agradecía vivir, pero nada de eso lograba apaciguar esa herida grabada en su corazón, y hoy su mente parecía empeñarse en sumergirse en ese pasado, en esos ojos que alguna vez la miraban con cariño y amor, unos tan azules como el zafiro. Benelana, ¿me estás escuchando? Una vez más fue sacada de ese trance, en esta ocasión fue una voz masculina que interrumpía sus visiones pasadas. Perdón hermano, estaba un poco distraída, dijo Benelana regresando su atención al hombre que tenía al otro lado de la mesa, persona que no le dio importancia a la forma en que su hermana actuaba, incapaz de notar en ella melancolía. He dicho que ya ha pasado mucho tiempo, eres mi familia y pienso que deberías considerar rehacer tu vida, dejar esta familia y portar otra vez nuestro apellido, sugirió y bebió de una copa de vino antes de seguir hablando. No me opuse cuando supe que te casarías con Seopticus, pero ahora todo es distinto, si llevas este patrimonio conmigo sin duda la familia Bael se pondrá por encima de los demás clanes y pronto tendremos influencia política, concluyó utilizando un tono autoritario que buscaba más que solo proponer una idea. Bueno, eso no es algo que me interese, soy feliz de esta forma, amablemente y con respeto respondió, pero el demonio no parecía estaba satisfecho. No hay nadie más que encabece los territorios que Seopticus lideraba, tu hijo tiene mejores opciones que heredar este clan, y no sé por qué te engañas, el linaje que corre por tus venas no es otro más que el mío, un tono de molestia se asomó en cada palabra que dirigió y claro que no convenció a la mujer que se mantuvo firme en sus ideales. Muchas gracias por la propuesta, pero he decidido que todo este patrimonio lo liderará mi nieto, respondió ella con una sonrisa que no terminó de convencer al mayor. Después de todo, él es descendiente de Seopticus, finalizó sin sentirse intimidada por el tono de su hermano, que inmediatamente después de escuchar la respuesta de Benelana, simplemente se puso en pie indispuesto de continuar la cena. Avanzó hacia la salida, pero un destello alcanzó su retina violeta capturando su atención, pronto encontró el orbe que emanaba su tenue fulgor. ¿Qué es esto?, preguntó y se acercó al objeto raro que reposaba en un mueble cercano. Es un orbe mágico, aunque si te soy sincera, no sé cuál es su uso, comentó y observó a su hermano contemplar la esfera.
Sin duda es extraño, pero la magia desconocida no es un muy buen presagio, respondió y saciada su curiosidad apartó la vista. Tú mejor que nadie deberías saberlo, aclaró y finalmente abandonó la residencia. A pesar de su actitud, ella no odiaba a su hermano, tampoco rechazaba su presencia, de hecho, en cierta parte le admiraba y envidiaba. La vida de un demonio puede llegar a ser bastante extensa y gloriosa, pero para ella dejó de ser así hace mucho. Sus ojos han visto más de un milenio de acontecimientos, y ni la mitad de eso tenía relevancia, sus recuerdos más apreciados palidecían ante eso. Muchos llenan sus eternas vidas con propósitos y deseos ambiciosos como su hermano, está en su naturaleza demoníaca buscar más y más de lo que ya ostentan, pero todo cuanto Benelana pudo desear alguna vez se había esfumado con la muerte de su esposo. Al ser la segunda hija, no pudo obtener el derecho de heredar el clan que ahora su hermano lidera, tras haber contraído matrimonio, se había empeñado en apoyar a la persona con quien se supone compartiría una eterna vida, era un buen hombre y le amaba, pero ahora que él no estaba con ella todo había perdido su color. En eso podría resumirse sus últimos siglos de vida, tuvo la dicha de ser madre y la satisfacción de ser abuela, un privilegio que muchos demonios no llegan a tener, siempre se aseguró a sí misma que con eso debería bastar para estar satisfecha, pero este sentimiento le empezó a inquietar durante los siguientes días y le hacía cuestionarse si realmente eso podría ser todo, si siempre estaba destinada a quedarse sola. Los pensamientos de su hermano seguían y seguían rondando por su cabeza, y no necesariamente sobre aquello relacionado con poder o territorios, era su propia posición lo que se cuestionaba. Considerar una forma de cambiar su vida no era algo que se le hubiese ocurrido, pero no en temas que abarquen temas políticos o de lazos sanguíneos, era lo que ella misma podría querer cambiar. Como ya era costumbre, rodeaba el extenso jardín donde el aire libre golpeaba su rostro, no estaba muy consciente de lo que hacía y hace mucho venía siendo así, era una rutina que quién sabe desde cuándo adquirió, y que por primera vez hoy se vio interrumpida. Te dije que te dieras prisa. Esa cruel voz llamó su atención. No muy lejos pudo ver al dueño de semejante tono molesto, no solo era una persona, eran varios guardias quienes parecían acorralar a alguien más, el alboroto fue lo suficientemente fuerte para despertar su curiosidad y poco a poco avanzó hacia ellos. Buenos días, ¿ocurre algo? Saludó educadamente, y tal fue la sorpresa que todos aquellos siervos brincaron invadidos por un miedo repentino. La Lady Gremory, ni bien pudieron hablar cuando ella se abrió paso y reconoció a esa persona, era el mismo chico de hace una semana, totalmente golpeado y herido. ¿Qué significa esto? Demandó saber acribillando a los subordinados con descontento, mas supo que no había buenas excusas cuando ellos se vieron incapaces de responder, solo vergüenza. Le dijimos que se diera prisa, lleva toda la mañana merodeando la entrada, sospechamos que planea algo malo. Informó uno de tantos. Lo llevaremos al calabozo ahora mismo. Anunció otro más, pero sus declaraciones solo avivaban el descontento de la Gremory. Basta. ¿Acaso no se dan cuenta de lo que hacen? Inmediatamente se acercó buscando una forma de atenderle. Pero Lady Gremory, es un plebeyo. Exclamaron los siervos que para ellos la imagen de Benelana Gremory era la de una mujer calmada y tranquila, pero hoy por primera vez supieron lo intimidante que puede ser la dama que porta el poder de la destrucción. Retrocedieron por instinto y se inclinaron en señal de disculpa, pero ella dejó de escucharles y se centró completamente en el herido joven. ¿Te encuentras bien? Con un gesto cálido le tocó, pero él no correspondió al contacto, se limitó a apartar la suciedad de su ropa, la sangre de su boca y luego apoyado de su bastón se puso en pie, tambaleante y débil. No te esfuerces, la ayuda no tardará en llegar, explicó, pero él continuó negándose. No quiero su ayuda, los demonios son horribles, los odio. Afirmaba con repudio, y como pudo caminó, no obstante, la sangre brotó de su abdomen y escurrió hacia el suelo en una cantidad alarmante que le obligó a desplomarse inconsciente en los brazos de Benelana. Una joven demonio escurrió un pañuelo húmedo que luego posó sobre la cabeza de su paciente, el contacto pareció ser el catalizador para que la conciencia regresara al chico que inmediatamente enderezó su torso despertándose en el proceso. Ya despertó, llama a Lady Gremory.
anunció, y una subordinada más salió inmediatamente de la habitación. Una pequeña cola oscura se movió entre su ropa y se reveló, con esa extremidad rascó su cabeza en señal de desconcierto y en silencio sin expresar más que una mueca de dolor. ¿Estoy en un hospital?, preguntó, y no porque no reconociese el sitio, ya estaba claro que no podía ver, tal vez esa era la razón de mantener cerrados sus ojos. Sin embargo, todo cambió cuando notó la presencia de aquella dama en el recinto y reconoció su voz. Vaya, me alegra que hayas despertado. Benelana le saludó manteniendo una sonrisa, pero su comentario alteró al joven, que buscó levantarse de inmediato. Fue muy claro su rechazo por la hospitalidad de estas personas tras haber afirmado su odio. No te preocupes, no te pasará nada. Estabas buscando esto, ¿verdad?, ella inquirió, y fue esa pregunta lo único que pareció llamar la atención del chico y le hizo detenerse. Aún sin visión alguna, él volteó exactamente donde el objeto era sostenido por las manos de la dama Agremori y con delicadeza extendió las suyas y lo recibió. Lamento lo que ocurrió con mis siervos, ya fueron castigados y te aseguro que no volverá a pasar, aseguró, pero su tono de disculpa quedó en el limbo cuando miró esos párpados descubrir sus orbes. Ahí fue cuando detalló la oscura retina que reflejaron con alegría la dorada esfera. Se desconcertó en gran manera, no supo si realmente era un chico invidente y si siempre podía distinguir su entorno. ¿Por qué cubrir sus ojos sin necesidad aparente? Muchas dudas y pocas respuestas. Lo que sí era seguro, es que por el brillo presente en sus luceros, realmente parecía atesorar el objeto más que cualquier otra cosa, incluso parecía querer agradecer, pero las palabras se le atoraban, se le notaba en el rostro. ¿Eres un yokai, verdad?, preguntó intentando buscar un tema de conversación después de notar su llamativa cola, pero el chico continuó en lo suyo sin prestar atención a las incógnitas de la diablesa. No es muy común ver a personas de tu comunidad por aquí, continuó, pero la situación no cambió. Él se mantuvo viendo el objeto en completo silencio. Vamos, no seas tímido, no voy a morderte, le aseguró dibujando una sonrisa. ¿Tengo prohibido hablar con demonios?, él respondió seca y brevemente. No debes preocuparte por eso, además, aún no sé cómo te llamas. Ella reanudó la plática y le miró directamente, extrañada por su forma de actuar, mas él no le correspondió, nunca la señaló con los ojos, pero, finalmente su voz aclaró su duda. Son Goku, dijo resignado a tener que responder a las conversaciones de la mujer, que inesperadamente soltó algunas risitas. Perdón, pero tu nombre es muy similar a una persona famosa, resaltó risueña, pero él no compartió el sentimiento. Mi nombre es Benelana Agremori, es un gusto, se presentó, pero poco interés causó en su invitado. Ya debo irme, respondió y buscó entre sus ropa. No obstante, cuando palpó su cuerpo y extrajo su sello mágico, notó que estaba tan estropeado y cubierto de sangre que ya no podría usarse. Vaya, lamento eso. Se disculpó, pero aún así él buscó ponerse de pie, dispuesto a irse de algún modo. Oye, no puedes irte simplemente así, Grigori está muy lejos. Inmediatamente le tomó de su hombro. Era muy obvio que simplemente no quería estar ahí, pero ella tampoco no podría dejarle ir después de semejante maltrato. Las relaciones de Grigori y los territorios demoníacos de por sí eran tan malas que no quería empeorar la situación. ¿Qué te parece si buscamos otro?, propuso con una sonrisa bastante dulce y amigable. Sin muchas opciones, él aceptó. Avanzaba por los pasillos siguiendo a la mujer. Al principio no sintió curiosidad, pero no mucho después se mostró admirado por todo cuanto sus ojos atraparan, pues nunca antes había transitado por los interiores de la mansión de una noble familia de demonios. Los lujosos adornos resaltaban incluso en el más solitario rincón, y a donde sea que fuesen habían muchos sirvientes. Se había dado una idea de la cantidad de riquezas que este tipo de familias debían poseer, pero todas esas suposiciones se quedaban cortas ante lo que veía. No obstante, aquello que finalmente logró atraparle completamente no fue otra cosa más que la imagen de un hombre. Era imposible no pasarlo por alto, pues el lienzo fácilmente podría ocupar toda una inmensa pared y por eso, hacía engrandecer su imponente figura.
Detuvo su caminar y contempló el retrato. La dama dejó de escuchar los pasos que le seguían y también paró para volverse, entonces pudo notar la atención del joven sobre la pintura y sonrió. «Es mi esposo. Seopticus Gremori», explicó y se posó junto a él para contemplar la obra. «Debe ser alguien muy poderoso», no se reservó su asombro y eso fue lo primero que resaltó sin ver interrumpida su atención, fue una suposición inesperada para la demonio que sonrió. «Lo era», dijo ella en un tono ahora más apagado. Lideró uno de los escuadrones que atacó a la bestia que vino de las profundidades antes de que el cielo y las demás facciones se unieran a la batalla. Relató con un tono que dejó de notar el orgullo por su difunto esposo, era admiración de una forma de la que él nunca había escuchado en un demonio. De pronto, la tentación le consumió e hizo aquello que no debió hacer. Sí, la mansión podría ser llamativa, el retrato y la historia detrás de esa persona podrían ser interesantes, mas eso no fue lo que más llamó su atención, sino esa expresión, esa sonrisa melancólica. Nunca ha visto directamente a la mujer y ahora que lo hizo por primera vez, no pudo negar el primer pensamiento que cruzó por su mente. Ella realmente era bella. Fin del capítulo 1.